Queridas hermanas, hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta un texto difícil, pero muy importante para entender la actitud de Jesús frente al dinero y los bienes materiales. Jesús cuenta la historia de un administrador que malgastó los bienes de su patrón y es llamado a rendir cuentas. Esto, por supuesto, trae preocupación y angustia al infiel administrador que se pregunta: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Para salir del apuro, se le ocurre llamar a los deudores de su amo para entregarles sus recibos de adeudo, reducir su importe y así ganárselos como amigos. Jesús elogia la habilidad con que procedió el administrador. Que éste la haya usado para causas inapropiadas no le quita el ingenio de que hizo gala. Así, Jesús invita a sus discípulos a que aprendan de los que pertenecen a este mundo, porque si ellos utilizan su astucia y habilidad para los negocios, un cristiano debe utilizar su astucia y habilidad para anunciar el Evangelio. Una primera conclusión: a veces los delincuentes tienen mayor habilidad, mayor capacidad, mayor creatividad para hacer sus tranzas, para hacer sus cosas, y a veces a la gente buena le falta un poquito de malicia, un poquito de creatividad para impedir que le hagan daño. A veces estas palabras son muy fuertes, porque no basta ser cristiano, no basta ser una persona buena para que las cosas vayan bien. Si los malos son más hábiles para muchas cosas, los cristianos tenemos que ser mucho más hábiles para que no haya fraudes, para que no se aprovechen de nosotros y para que no nos digan: cayó por tontito. Disculpen esta palabra, pero a veces así piensan los que se dedican al mal. En una ocasión, una persona me preguntaba que si era mala la riqueza. ¿Qué le contestarían ustedes? Bueno, yo le dije que no. Le comenté que si Dios había puesto a Adán y Eva en el paraíso, que tenía de todo, era para que gozaran de toda la riqueza del paraíso, pero que tuvieran cuidado de no hacer aquello que podría hacerles perder esa riqueza, el paraíso. Y que si Dios había creado este mundo con tantas riquezas minerales, acuíferas, vegetales, animales y humanas, eso significaba que la riqueza no es mala, que Dios quiere que seamos ricos no solo a nivel espiritual, sino también a nivel material, y eso implica saber valorar y administrar correctamente la riqueza, cosa que no hicieron Adán y Eva. Ellos no valoraron la riqueza del paraíso, no la supieron administrar y la perdieron. Lamentablemente, a esta idea del desarrollo, crecimiento y sana administración de la riqueza, algunos oponen las palabras de Cristo cuando Él nos invita a ser pobres. Y como resultado piensan que seguir a Cristo implica ser miserables, no permitir ningún anhelo de crecimiento económico, pero esto es totalmente falso. Están sacando de contexto las palabras de Cristo. Esta idea les conviene a muchos, especialmente a los que se quieren aprovechar de los demás. Incluso a algunos gobernantes que, tomando equivocadamente estas palabras, enseñan a la gente a que se conforme a vivir en miseria, sin exigir sus derechos, ni anhelar a tener bienes mejores. Incluso hasta critican a quienes han alcanzado con mucho esfuerzo y honestidad una clase medianamente estable. Muchos católicos, a diferencia de los hermanos separados, confunden estos conceptos. Y por eso en el mundo de los católicos hay muchos, lamentablemente, que aceptan vivir en la miseria, en la marginación. Incluso ven el trabajo como algo necesario para ocuparse, pero no para anhelar bienes mejores. Ay, Padre,
somos pobres es la voluntad de Dios. Fíjense, mientras que en el protestantismo es totalmente normal la idea del trabajo con el deseo de servir, pero también de tener más y mejores bienes. Por eso algunos países con mayoría protestante tienen mejor índice en sus aspectos económicos, y eso no significa que sean malas personas. Entonces, ¿cómo entender la pobreza y el valor o peligro de la riqueza? Si entendemos que pobreza es no tener nada, la invitación de Cristo es reconocerse como pobre para desde ahí anhelar tener riqueza espiritual y material. De la misma manera que el que reconoce que no sabe nada, es pobre en conocimiento, está totalmente abierto a aprender. Que el que reconoce que está enfermo, está pobre en la salud, está abierto a la curación. Que el que reconoce que está perdido, está abierto a que lo guíen. Que el que reconoce que comparado con Dios no es nada, está abierto a recibir toda la riqueza que Dios nos da. En cambio, el que se siente tan autosuficiente, casi Dios, no se abre a la riqueza que Dios le puede dar. Y además, que el que reconoce que es pobre es capaz de agradecer cada don, cada bendición, cada cosa material o espiritual que recibe. Y no es como los que se consideran excesivamente autosuficientes, que piensan que todo se merecen o que nunca valoran lo que tienen. Lo malo de la riqueza no es la riqueza en sí misma, porque si les llamamos bienes, es precisamente porque son bienes. Nadie puede negar todo el bien que puede hacer una persona que tiene muchos bienes, cuando gracias a ellos puede dar trabajo y ayuda a los demás, ayudar al desarrollo de la economía e incluso del país. Viene a mi mente, por ejemplo, el señor Servitje, que creó una empresa que no solamente da trabajo a miles de empleados con todos sus derechos, les permite un desarrollo, sino que incluso se ha expandido a todo el mundo. Aquí, evidentemente que la riqueza no es solamente algo personal, sino que la riqueza material se comparte porque hay una riqueza también en la mente y en el corazón de quien la tiene. Podemos decir entonces que lo malo de la riqueza es que sin sabiduría, sin espíritu de solidaridad o caridad, o mezclada con la soberbia y el egoísmo, la podemos convertir en algo malo. Ahí es donde la riqueza, en lugar de crear puentes, como el ejemplo anterior, crea divisiones. El Evangelio de San Lucas rechaza la riqueza injusta. Aquí tenemos la claridad. Rechaza la riqueza injusta. Y la riqueza injusta no solamente, sino también sus consecuencias. Y para que no quede duda, el texto que hemos escuchado hoy termina planteando una alternativa radical. No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Fíjense, no es lo mismo servir al dinero que servirse del dinero. Servir al dinero significa el dinero es el importante y yo soy su súbdito. Servirse del dinero significa el ser humano es importante y el dinero, por lo tanto, debe de ser súbdito del ser humano. Servir al dinero es perder de vista la parte humana y mirar al dinero como lo más importante de la vida. Es convertir al dinero en nuestro Dios. Y eso provoca todo tipo de pecados, delitos e incluso asesinatos. Ejemplos. Porque hay personas que anhelan y hacen todo lo posible, incluso durante años, por tener un cargo en el gobierno. ¿Por servicio? ¿Por dinero? ¿Por qué crecen los grupos de delincuentes, narcotraficantes y tratantes de blancas? Por dinero.
¿Por qué los medicamentos que podrían ser más accesibles a todos son tan caros? Por dinero. ¿Por qué hay tantos pleitos entre las parejas y especialmente cuando se divorcian? Por dinero. ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? Por dinero. ¿Por qué hay inocentes en la cárcel y culpables libres? Por dinero. No es lo mismo servir al dinero que el servirse del dinero para el bien. Servirse del dinero, de la riqueza, es darle su justo valor, sin perder de vista que es solo un instrumento, pero nunca más importante que las personas. Dicho de otra manera, entre la riqueza de los valores humanos y espirituales y la riqueza de los bienes materiales, debemos dar prioridad a la primera, porque los bienes materiales sin los valores humanos o los valores del Evangelio pueden incluso destruirnos. ¿Cuántas personas han echado a perder su vida por dinero, su familia, su salud? Se trata de hacer, como dice San Pablo, lo que es bueno y agradable a Dios, que reconozcamos que no hay sino un solo Dios y no es el dinero, sino Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que Jesús quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Y la verdad no es el dinero. La verdad no se hace ni se compra con dinero. No hacer esto es pisotear a los pobres e ignorar sus necesidades, cayendo en lo que denuncia el profeta Amós, que dijo el profeta: ustedes disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. Esta parte de Amós siempre ha sido muy fuerte, especialmente en todos los años que gobiernos y gobiernos y gobiernos compran el voto de los más pobres. A cambio de darles una miseria, compran un voto. El profeta Amós siempre ha sido y será la voz de Dios en nuestra conciencia. Que estas lecturas del día de hoy nos ayuden a no ser esclavos del dinero, de la riqueza, sino más bien utilizarlo como riqueza para compartir la riqueza con los demás. Ayudar a que los demás se hagan ricos a través de oportunidades. La riqueza no solamente es material. El que sabe tiene que compartir su enseñanza con el que no sabe, con el que no tiene conocimientos. El que tiene un oficio tiene que compartir ese conocimiento con el que no lo tiene, como los padres de familia, que quizás no tienen mucho dinero, pero cuánto conocimiento y cuántos valores les van compartiendo a los hijos cada día. Que estas lecturas nos ayuden a no ser esclavos del dinero y a no ignorar a los necesitados, sino más bien a utilizar en forma agradecida, sabia, bien administrada y generosa todos nuestros bienes. Y uno de estos bienes, ¿cuál creen que sea? La vida. No solamente hay bienes materiales que se compran, sino la vida. Y la vida es un valor al que no siempre administramos adecuadamente. No solamente a nivel personal, no siempre cuidamos nuestra salud corporal y mental, no siempre hacemos caso a lo que nos dicen los médicos, sino también la vida de otro. Fíjense, mientras nosotros permitamos que haya gente que muere inocentemente, somos malos administradores y no estamos haciendo lo correcto. Qué pena que en algunos lugares está permitido que se quite la vida a un niño inocente que está en el vientre de su madre, que Dios, a través de la concepción, quería que viniera a este mundo, quizás a inventar una nueva vacuna, a inventar nuevas fórmulas de cómo la tierra pudiera dar mejor crecimiento. Pero hay alguien que se atreve a quitarle la vida. Y también hay otras personas que lamentablemente quitan la vida, este valor tan importante, no solamente asesinando, sino llevándose a la gente a que
a que trabajen vendiéndose como esclavos en cuestiones sexuales. Esto es terrible. Pidamos al Señor que nos ayude a valorar la vida, la libertad como importantes riquezas. Y en estos días en que recordamos que en todas partes, bueno, no en todas partes, pero en muchos lugares tiembla, cuidemos nuestra vida. Sigamos siempre los protocolos, que las experiencias dolorosas que hemos vivido y que seguiremos viviendo, porque nunca falta alguien que haga cosas inadecuadas, nos ayuden a ser más sabios y más prudentes. Y termino simplemente diciendo que el día de hoy develamos una imagen de una mujer tirada en el piso aquí en el atrio de nuestra parroquia. Una mujer con el rostro lleno de dolor, con su mano llevada al corazón y otra mano extendida, como buscando ayuda divina, ayuda de la comunidad y como buscando también entre la tierra los restos de un padre, una madre, un esposo, un hermano, un hijo, que salió de casa con un destino cierto, pero que nunca llegó. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están tantos miles de desaparecidos? ¿Dónde están estas personas que diariamente la gente se pregunta en mensajes de Twitter y otras cosas? ¿Qué pasó con aquellos que fueron encontrados en fosas clandestinas? No podemos ser nosotros impasibles ante esto. No podemos ser personas ajenas al dolor de tantas personas que sufren por esto y que se preguntan y no hay una respuesta. Simplemente no sabemos dónde están. ¿Y qué es lo que pasó? Sí sabemos lo que pasó. En forma general, no hay seguridad, no hay vigilancia, no hay respeto a la vida en nuestro país. Que esta escultura que hoy develamos en unión y solidaridad, en oración por nuestros hermanos desaparecidos, ayude a tomar conciencia, que a sus familiares les dé fortaleza, que si es posible cuenten con el apoyo de las autoridades para que sigan buscando y encontrando, y que aquellos hermanos nuestros desaparecidos que han perdido la vida les dé el perdón de sus pecados y el descanso eterno.